soy la doctora Lourdes Alegría y les doy a nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir la bienvenida a esta segunda temporada de videoblogs. Para iniciar esta temporada contamos con la doctora Angelina Contreras, que nos acompaña aquí para hablarnos del tema de bariatría. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, este es un tema que me apasiona desde hace muchísimos años y para mí es un honor estar aquí con ustedes platicando sobre este tema del cual se desconoce mucho, pero es de vital importancia que tengamos un amplio conocimiento de ellos para poder llevar a buen puerto a todos los pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Antes de empezar y antes de hablar de este tema tan importante, me gustaría presentar a la doctora. La doctora Contreras estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Monterrey, cursó la especialidad de Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e hizo la alta especialidad en Trastornos Respiratorios del Dormir, igual en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, para hacer la introducción de este blog me gustaría preguntarle y definir sobre todo, ¿qué es la obesidad? Bueno, ya actualmente tiene la etiqueta de que es una epidemia, ¿no? Y la podemos definir de dos formas, que a mí me parecen que son las más adecuadas, una forma anatómica y una fisiológica. En la anatómica es simple y sencillamente el acúmulo de exceso de grasa en el panículo adiposo por una hiperplasia e hipertrofia de esto. Y desde el punto de vista fisiológico es un estado proinflamatorio crónico, multisistémico, y bueno, podemos tener o intentar clasificarla con base al índice de masa corporal, pero básicamente es eso, ¿no? Es un acúmulo excesivo de grasa que nos va a producir o a tener una repercusión metabólica, crónica, ¿no? De inflamación y a nivel de todos los órganos y de toda la economía de nuestro cuerpo. Hablamos de una epidemia. Se dice, según las encuestas de salud, que aproximadamente el 75% de la población tiene sobrepeso, doctora. Así es. ¿Cómo puede afectar esto a nuestro país y a nuestro sistema de salud? Bueno, actualmente se maneja que 1 de cada 8 personas en México tiene sobrepeso o algún grado de obesidad. Si ya los clasificamos, es un porcentaje del 39% de la población mexicana que va a tener o sobrepeso o cualquier grado de obesidad entre grado 1 y grado 2, y es cerca del 2.9% de la población mexicana que tiene obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal arriba de 40. 3 de cada 10. Exactamente. Muchísimo. Así es muchísimo, ¿no? Entonces está teniendo un impacto muy importante porque, como ya lo dijimos en su definición, es un estado proinflamatorio, ¿no? En el cual pues estos pacientes van a presentar con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes y bueno, una de las enfermedades más importantes para nosotros, que es la principal que repercute en ellos como trastorno respiratorio del dormir, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que viene a empeorar y a que tengan una progresión más perjudicial para la salud del paciente, la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión que ellos ya padecen. E incrementar la obesidad también. Claro, sí. Nos comentaba sobre la bariatría. Me gustaría preguntarle, ¿qué es la cirugía bariátrica y qué tipos de cirugías existen? Porque hablamos de un espectro de cirugías bariátricas. Claro. Bueno, aquí me gustaría decirles que hay una parte de la cirugía bariátrica que va a manejar procedimientos endoscópicos, ¿no? En los cuales el paciente llega, se ingresa al hospital, se hace un procedimiento de aproximadamente media hora por ejemplo, colocación de balones intragástricos que fueron desarrollados a partir de pues implantes de mama, tal cual. El silicón que se utiliza es el mismo que utilizan para colocarlo adentro del estómago, que llene una porción del estómago y que el paciente coma y pues que tenga saciedad con menores porciones de comida. Obstrucción física. Exactamente, es una obstrucción. Hay diferentes tipos de balones, algunos se quitan a los 6 meses, algunos de ellos nos permiten agregarles un poquito de líquido para que vuelvan a tener un poco más de restricción y pierdan un poco más de peso en los siguientes 6 meses, ¿no? Entonces tenemos balones que son de 6 meses y balones que te pueden durar hasta 1 año. Tenemos también procedimientos endoscópicos como es la manga endoscópica, es como ir al sastre y que tu estómago solo lo suturan y hacen el estómago más pequeño, entonces el paciente... Sin tener que hacer como la cirugía abierta. Sí, es todo endoscópico, ¿no? Entonces el paciente come poco y tiene retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? En ellos, tanto en el balón como en la manga gástrica endoscópica, no vamos a tener
alteraciones de absorción, solo vamos a tener el proceso de restricción, pero vamos a tener todavía todas las hormonas que se secretan, que producen hambre, como la grelina, ¿no? Ahí seguimos teniendo el fondo gástrico, que hace que se secrete grelina, que al paciente le dé hambre. Entonces, hay que tener muy en claro los tipos de procedimientos que se le van a ofrecer al paciente con base a la alteración anatómica que se les va a hacer, si todavía tenemos esta influencia de hormonas, ¿no? El peso del paciente y sobre todo las comorbilidades que el paciente tenga. Entonces, eso es la parte de bariatría endoscópica como la parte más noble. Y después tenemos ya los procedimientos bariátricos que son quirúrgicos, ¿no? Entonces, estos los vamos a dividir en pacientes que solo, o cirugías que solo nos van a causar restricción, es como poquito y me lleno, como sería la manga gástrica, ¿no? Ahí sí cortan todo el fondo del estómago, se retira por alguno de los puertos de la laparoscopía y entonces el paciente deja de tener la secreción de grelina y pierde el estímulo del hambre durante un año. Hay reportes que llegan hasta los 18 meses post cirugía y entonces no tengo hambre, como, pero como en pequeñas porciones y a mí siempre me gusta platicarle a los pacientes porque cuando yo empecé en todo esto de la bariatría, para mí era muy difícil comprender los volúmenes de alimento que toleraban estos pacientes, ¿no? Entonces, en el primer mes posterior a la cirugía, pues más o menos toleran alrededor de 5 onzas o 150 mililitros cada 20 minutos, ¿no? O sea, les queda un estómago de un bebito de una semana, entonces ellos continuamente tienen que estar consumiendo líquidos para evitar deshidratarse. Posteriormente se va evolucionando la dieta, ¿no? De líquidos claros a líquidos completos, papillas y luego, pues como los bebitos, ¿no? Todo muy suavecito, hervido, muy bien masticado. Y conforme se va desinflamando la cirugía, obviamente ellos van consumiendo más cantidades de líquidos, pero siempre tienen su restricción de que son personas con porciones pequeñas, que su estómago se vacía y que vuelven a consumir otra vez porciones pequeñas y que tenemos que poner mucha atención en cuanto a la cantidad de proteínas y de líquidos que sean de adecuada calidad para que puedan permanecer solo con pérdida del tejido graso, no pérdida de la masa muscular y que no se vayan a deshidratar, sobre todo exactamente en los primeros meses posteriores a la cirugía. Entonces, esa sería una cirugía en la cual solo va a restringir la cantidad de alimento que ellos consumen, que es la manga gástrica. Tenemos otros procedimientos quirúrgicos que son restrictivos, como poquito, y aparte lo poco que como lo voy a malabsorber, entonces es restricción y lo poco que como lo absorbo mal para perder o inducir más la disminución de peso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el bypass gástrico en Rux, ellos comen poco y absorben poco, por eso este tipo de pacientes tienen que permanecer con una suplementación de vitaminas a lo largo de toda su vida, porque comen poco y absorben poco, ¿no? Tenemos dentro de estos de restrictivos y malabsortivos también el mini bypass, el bypass de una anastomosis, tenemos también cirugías ciliares como es el switch duodenal o la bipartición. Entonces, dependiendo de las características de las comorbilidades del paciente, de lo grave que sea tanto la enfermedad metabólica y ahora que ha estado muy en boga la evaluación cardiovascular y pulmonar de los pacientes, pues dependiendo toda la repercusión que tengamos de estas comorbilidades, ya vamos a poder decidir cuál de todas las cirugías es la más beneficiosa para el paciente, dependiendo comorbilidades y la necesidad de cuánto peso requerimos que el paciente pierda para que estas enfermedades puedan entrar en remisión. Ok, muy interesante. O sea, la realidad es que sí hay muchas opciones de cirugía bariátrica. Sí, quirúrgicas. En general, englobando a todos estos pacientes, ¿cuáles serían las indicaciones para, al momento de valorar a un paciente, decir, este paciente es candidato a una cirugía bariátrica? Las indicaciones, tenemos desde indicaciones para pacientes en pediatría desde los 13 años, son niños o adolescentes que superen 120% el percentil 95, más una comorbilidad mayor, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, inclusive ya se puede manejar síndrome de apnea obstructiva del sueño con ellos, o que tengan el 140% por arriba del percentil 95 sin comorbilidades, ¿no? En pacientes adultos
Igual se disminuye el corte con que tengas una obesidad grado 1, que es un índice de masa corporal arriba de 30, asociado a cualquier comorbilidad. El paciente, diabetes. Sí, apnea del sueño, dislipidemia, inclusive artrosis, ¿no? En rodilla, ¿no? Y cualquier paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 35, una obesidad grado 2, a partir de ahí ya se pueden operar los pacientes aunque no tengan ningún tipo de comorbilidad por el impacto que va a tener la obesidad y la inflamación que genera sobre el organismo. En prevención totalmente, prevención secundaria. Es en prevención. Ok. Doctor, usted es neumóloga. Hablando de este tema bariatría y neumología, ¿cuál es el papel que tiene un neumólogo al momento de ver a estos pacientes? Fíjate que hemos estado ganando mucho espacio dentro de la valoración del paciente bariátrico. Al principio era solo con que lo maneje el médico internista es más que suficiente, pero en últimas fechas hemos estado teniendo pacientes con índice de masa corporal mucho mayores, ¿no? Tenemos pacientes que ya no solo son obesos mórbidos, no solo tienen un índice de masa corporal arriba de 40, sino llegamos a superobesidad, un índice de masa corporal arriba de 50, o superobesidad, que es un índice de masa corporal arriba de 60. A partir de ahí ya no tenemos una clasificación o solemos caer en el obesidad extrema. Pero por supuesto, me han mandado a valorar pacientes que tienen índices de masa corporal de 80, el más alto que he llegado a valorar es de 91, ¿no? Entonces ya ahí es donde los bariatras pues no les quedó de otra más que abrirnos campo para que pudiéramos trabajar de la mano el neumólogo con el cardiólogo para poder preparar al paciente para este evento quirúrgico y que él llegue con los menores riesgos posibles, ¿no? Entonces, con base a que hemos podido lograr darles una seguridad en todo el perioperatorio, es que hemos ido ganando un lugar, y en el último año ya hay en las indicaciones del colegio es, bueno, podemos darle un espacio a los neumólogos para que los valoren, sobre todo la funcionalidad del tórax si hay restricción, porque eso les va a importar mucho tanto al anestesiólogo para programar el ventilador y poderle dejar espacio al cirujano para que pueda operar, ¿no? Entonces, les genera seguridad el que nosotros como neumólogos lo veamos, porque, por ejemplo, tiene que ser un abordaje multidisciplinario, ¿no? En la clínica donde yo trabajo de cirugía bariátrica, cuando el anestesiólogo recibe mis valoraciones, ya tiene toda la historia clínica del paciente, ¿no? Y en la historia clínica pues tenemos que poner desde cuál fue el menor peso del paciente, por qué te reganó peso, cuánto peso tiene excedido, ¿no? Tenemos que medir todos los parámetros de vía aérea difícil, Mallampati, todo. Entonces, medicamentos que haya estado utilizando para pérdida de peso previo a la cirugía, muchos de ellos retrasan vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, algunos de ellos se les pide que ya no los administren previo a la cirugía. Entonces tenemos que hacer esta valoración de los trastornos respiratorios del dormir de estos pacientes para que los podamos poner con un CPAP, adaptarlos previo a la cirugía y que todo el riesgo cardiovascular y el riesgo de reintubación, de atelectasias, de hipoxemia, de elevación del CO2 en el posquirúrgico se reduzca y sea un paciente que tenga una estancia intrahospitalaria similar o igual a la de los otros pacientes, que son 24 horas y te vas a tu casa, ¿no? Entonces... Prácticamente ambulatorio. Prácticamente ambulatorio, entonces ya se han dado cuenta del potencial que tenemos nosotros como neumólogos para poder facilitarles el que tengan una anestesia segura, ¿no? Teniendo un periodo de apnea seguro, porque el paciente se ventiló de 2 a 4 semanas antes de la cirugía, ¿no? Porque el paciente ya está acostumbrado a llegar y colocarse su mascarilla, entonces sin problema, en lo que lo pasan a quirófano, el paciente se está ventilando con su CPAP, ¿no? Para que no tengamos este riesgo de atelectasias, ¿no? Son pacientes a veces nos tocan de 200 kilos, 220 kilos que vas a acostar, ¿no? Y que tienes este riesgo de que tengan una atelectasia simple y sencillamente por el exceso de peso que está cayendo sobre el tórax, exactamente. Entonces siempre los ponemos en rampa, con su CPAP, se están ventilando, ¿no? Algunas veces son pacientes que
pues la vía aérea es demasiado estrecha porque vamos a tener cojinetes de grasa parafaringea en la lengua, y pues bueno, son pacientes que a veces tenemos que intubar con la presión positiva puesta, ¿no? Yo sé que a veces cuando empezamos a hacer todo esto les sonaba muy disparatado, ¿no? Entonces tuvimos que hacer muchos protocolos error-ensayo, ¿no? Los podemos inducir con CPAP, es mucho más seguro hacerlos con un binivel ST, ¿no? Y con videolaringoscopía. Yo sé que a veces les suena aparatoso o como es demasiado, pues si ya tienes el videolaringoscopio, pero hay algunas veces que son pacientes con vías aéreas tan difíciles que ni siquiera con el videolaringoscopio alcanzamos a ver completamente las estructuras. Entonces utilizamos el binivel ST para que nos ferulice la vía aérea mientras nosotros hacemos la revisión y podemos intubar al paciente de manera segura y siempre teniendo este periodo de apnea segura y de que el paciente no nos desature. Se intuba, se realiza la cirugía y en cuanto el paciente se despierta volvemos a colocar el CPAP, ¿no? Es muy importante este tema, de hecho en el congreso muchas de las dudas fueron enfocadas ¿y le puedo poner al paciente el CPAP cuando va saliendo de una cirugía? Pues es que le acaban de cortar el estómago, ¿no? Por supuesto. Se han hecho estudios en los cuales la máxima presión a los que se ha sometido a estos pacientes son los 20 centímetros de agua que nos da el CPAP, ¿no? Es el máximo del CPAP. Exactamente. Lo que sugieren después es, no hay estudios que demuestren que poniéndoles más presión los pacientes vayan a tener un beneficio. Lo que se hace es, si el paciente tuvo requerimientos más altos de los 20 centímetros de agua y no mejoró su hipoxemia, que lo movamos hacia un binivel, ¿no? Un binivel ST, y que tengamos siempre la posibilidad de poder agregar oxígeno con los puertos, ¿no? Algo muy sencillo para darle soporte ventilatorio al paciente en el posoperatorio, ¿no? Que termine de eliminar completamente su anestesia y que lo puedas pasar sin problema pues ya a su habitación. Y es muy importante esto de la anestesia, tiene que ser una anestesia libre de opioides para evitar esta recirculación de los medicamentos en el tejido adiposo y la somnolencia excesiva que, bueno, nos puede llevar a todas estas complicaciones respiratorias en el posquirúrgico, ¿no? Es muy importante también saber, muchas veces me ha pasado que el bariatra me habla, no con el que trabajo, oye, sacamos al paciente, ¿no? Y está en hipoxemia, no lo podemos despertar, nos puedes venir a ayudar. Y por supuesto también hay estrategias para mitigar a estos pacientes que no conocemos, ¿no? Que te hablan para que puedas ayudarles a que el paciente despierte y que tengan toda esta transición. Cuando no conocemos al paciente podemos utilizar CPAPs con presiones de inicio a partir de los 8 centímetros de agua con oxígeno, que no supere los 3 litros minuto, y si con eso igual no le damos soporte al paciente, pues es evolucionarnos hacia un binivel ST y siempre teniendo la opción de agregar oxígeno suplementario, ¿no? Para evitar la reintubación o la estancia intrahospitalaria prolongada de estos pacientes, que obviamente pues vas a tener más riesgo de infecciones, de trombosis, porque aunque los veamos muy grandes, son pacientes que suelen cursar con desnutrición y alteraciones en el sistema inmunológico por esto. Sí, ahorita lo que estaba pensando mientras me comentaba esto, doctora, es la aplicación de todos estos instrumentos que tenemos en medicina del sueño para evitar complicaciones en un paciente en el día, en un paciente posoperado. Sí, la verdad es que son herramientas que hemos ido conociendo poco a poco, que ha sido ensayo-error. Empezamos con un CPAP y nos dimos cuenta que pues no le hace nada a un paciente que tiene un índice de masa corporal de 50, ¿no? Hay muy pocos artículos escritos, llegas a encontrar 1 o 2 rengloncitos, ¿no? Entonces es algo que tuvimos que explorar, lo hice de la mano con el Colegio de Anestesio, siempre he tenido su apoyo, ¿no? Y pues de la mano con los anestesiólogos es que hemos ido echando a andar todo este protocolo para proteger la vía aérea del paciente, y entonces pues descubren que es mucho más beneficioso que te lo valore un neumólogo, ¿no? Por el respaldo que, oye, te mandé a valorar al paciente, sí, ¿qué le hago? Hizo broncoespasmo, ¿no? Sí ya tiene puesto el CPAP, pero tiene hipoxemia. Entonces para ellos es tener al paciente mucho más seguro cuando lo valora el neumólogo que cuando solo lo valora el médico internista, que no va a poder dar este acompañamiento o este soporte en el
antes, durante y después de la cirugía, ¿no? Y como neumos trabajamos muy de la mano con los cardiólogos, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos ya tener al paciente sin obstrucciones, sin hipoxemia, sin CO2 elevado, ¿no? Pero pues ya son pacientes con una evolución muy crónica que a veces, oye, necesito el ecocardiograma para ver si el paciente tiene una buena fracción de eyección del ventrículo izquierdo para que pueda tolerar el neumoperitoneo que hace el bariatra para proceder a la cirugía, o bueno, necesitamos una prueba de esfuerzo, ¿no? Porque ya hay algunas alteraciones en el electrocardiograma y pues necesitamos saber si nos va a tolerar el tiempo de anestesia, la cirugía y todo lo demás. Entonces, realmente, dentro de mi opinión, es pacientes que no tengan comorbilidades sistémicas descontroladas, que tengan un índice de masa corporal por debajo de 40, que no esté asociado a trastornos respiratorios del dormir, sí los puede valorar solo el médico internista. Pero si es un paciente que tiene asociado síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Síndrome de obesidad, hipoventilación, con superobesidad, con una obesidad extrema, yo creo que aquí debíamos de cambiar el abordaje y tendría que ser directamente tanto por un neumólogo como por el cardiólogo para poder tener buenos resultados de la cirugía, y que el paciente pueda despertar y que podamos mantener al mínimo pues todos estos tipos de complicaciones en el postquirúrgico. Claro, muy interesante. También estos dispositivos que utilizan, los dispositivos de presión positiva, que como comenta, mejora el pronóstico del paciente. ¿Qué tipos existen de estos dispositivos de presión positiva o qué tipo manejan? En ellos, por ejemplo, para solo manejar SAOS, el CPAP, ¿no? Lo ideal es, si el paciente no se adapta al CPAP porque tenga presiones muy altas en él, bueno, podemos pasarlo a un binivel con presión soporte. Ya si el paciente tiene SAOS más síndrome de obesidad, hipoventilación, pues lo ideal es que los iniciemos con un binivel ST para que los podamos preparar más rápido. Hay algo que como médicos a veces no consideramos, pero es el paciente cuando tomó ya la decisión de operarse, tiene una urgencia así, me quiero operar ya, tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida y lo quiero hacer ahorita porque probablemente si pasa mucho tiempo me voy a arrepentir, ¿no? Entonces ellos tienen una premura y una necesidad de que todo se haga pronto y sentir que están haciendo algo, que sí, por supuesto, podemos irnos a un CPAP y bueno, si no mejora a los 3 meses, bueno, pues lo cambiamos a un binivel, ¿no? Esto ya es una sugerencia, pues el paciente viene a operarse, ¿no? No lo retrasemos, va a mejorar y todo va a ser mucho más rápido si tiene algo de hipoventilación y obstrucciones en la vía aérea, si directamente le damos su binivel ST, lo compensas, ¿no? Hacemos toda la valoración cardiológica que necesitemos y tan, ¿no? Hace poco me tocó ir a un congreso en el cual se sugerían otros modos ventilatorios, pero la verdad es que solo es CPAP. El paciente que no tolera CPAP va a un binivel S. El paciente que esté asociado a obesidad, hipoventilación o hipoxemia más elevación del CO2, binivel ST, ¿no? Para poderlos compensar y que tengamos toda esta seguridad del paciente en el perioperatorio. Ok. Hablamos de las indicaciones y estas valoraciones y tratamientos previos a la cirugía, de la cirugía también. ¿Qué se tiene que realizar como seguimiento en los pacientes posoperados? Ya después de que entran a quirófano, se atienden, se egresan a casa. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, el seguimiento de ellos es principalmente, o en los primeros meses, por el bariatra. Él los va a ver a las 2 semanas para ver cómo va evolucionando el cierre de las heridas, retirar puntos. Tenemos la tendencia a que cicatricen mal por el exceso de tejido adiposo, ¿no? Por el exceso de comorbilidades, por la propia diabetes que llegan a tener. Es a las 2 semanas para evaluar cierre de heridas, para evaluar si ha habido algún tipo de complicación posterior a la cirugía bariátrica, que pueden ser inmediatas o tardías, al mes, para evaluar la pérdida de peso que ha tenido el paciente, ¿no? Con base al peso que el paciente tiene, la pérdida del peso total que ha disminuido, y a partir de ahí empezamos ya a identificar pequeños trastornos que pudieran evitar que el paciente pueda
continuar con esta pérdida de peso sostenida a lo largo de todo este año, que no van a tener la secreción de grelina y que no hay hambre, ¿no? Entonces, bueno, hay pacientes que, doctores, que tengo ganas de comer tal cosa, ¿no? O que los ves muy ansiosos, y entonces ya el bariatra decide, ok, el paciente necesita tener todavía un acompañamiento por psiquiatría por tanto tiempo. El que sí es de cajón es que los vea el bariatra y que tenga un seguimiento con nutrición. Al mes ya el bariatra es el que decide si el paciente aparte está teniendo algún problema psicológico o psiquiátrico para enfrentarse a ese nuevo yo, a esa restricción, a esa nueva selección de alimentos. Y pues ya entre el bariatra, el psicólogo y los nutriólogos son los que hacen el seguimiento en los primeros meses, ¿no? En el caso de nosotros como neumólogos, el paciente sigue con su CEPAP, ¿no? O con su binivel. Vamos a tener diferentes cortes de seguimiento. Se gusta acompañar a los pacientes con un CEPAP automático para que vaya ajustándose y no lo tengamos que estar viendo frecuentemente, porque la cirugía es cara y el paciente entonces dice, es que o me opero o me doy un seguimiento o me compro el ventilador, ¿no? Entonces nosotros en nuestro equipo de trabajo preferimos rentarle el equipo a los pacientes, ¿no? Y estarlos siguiendo hasta el punto en el que podamos retirarles el ventilador, o le decimos, sabes que a pesar de la pérdida de peso que tuviste, lo vas a tener que seguir utilizando, pero eso es más o menos como al año de la cirugía, o cuando el paciente haya tenido por lo menos el 30% de la pérdida de peso total, que es igual entre los 6-8 meses al año, ¿no? Entonces, el seguimiento por nosotros como trastornos respiratorios del dormir o como neumólogos va a depender de cuándo el paciente logre esta pérdida de peso, que puede ser a partir de los 6 meses o al año, para ver si podemos suspender la ventilación o si es necesario que el paciente continúe con el CEPAP, ¿no? Para revalorar la apnea o la Exactamente. hipoxemia. Ya sabemos que pacientes con apneas graves es muy poco probable que vayamos a retirar el CEPAP. Lo que suele ocurrir es que de apnea grave crucemos una apnea moderada, ¿no? Si el paciente tenía muy poco tiempo cursando con diabetes, hipertensión y dislipidemia, pues bueno, valorar si estas remitieron y poder ver si el paciente es candidato a continuar con el CEPAP porque tiene una apnea moderada, o si tenía una apnea moderada y bajó a una apnea leve con remisión de los síntomas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que evaluar todo el contexto de comorbilidad cardiovascular, cómo quedó el índice de apnea-hipopnea, la oxigenación del paciente dormido, para poder decidir si continúa con el binivel, si pasa un CEPAP, si le suspendemos la terapia. Revalorar el estado general del paciente. Sí, y más o menos ocurre entre los 6 meses al año, dependiendo de la pérdida total de peso que haya tenido el paciente. Hay algunos que son muy buenos y a los 6 meses ya la perdieron, y hay algunos otros que es hasta el año o al año y medio, dependiendo qué tanto se aplique el paciente a la pérdida de peso, ¿no? Claro, a veces hay unos tiempos en los que les va excelente y luego detienen un poco la pérdida de peso y otra vez se vuelven a echarle ganas. Entonces depende mucho de la evolución que tenga el paciente, pero básicamente es 6 meses a un año para revalorar dónde estamos parados ahora con esta pérdida de peso, con la apnea del sueño o el síndrome de obesidad y hipoventilación. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de este tema de bariatría. La realidad es que pues es un tema que en este momento, como comentaba, no es un problema de salud pública. Exactamente. Y el conocer todas estas cosas nos permite también pues aportarle información a los pacientes y saber qué esperar con el seguimiento del paciente. Claro, sobre todo poderles ofrecer la oportunidad de que tengan calidad de vida, ¿no? Los principales síntomas después de la cirugía bariátrica asociados a trastornos respiratorios del dormir dejan de tener somnolencia, ya no tienen el ronquido, y es por eso que se malentiende que entró en remisión estas enfermedades, pero no, lo primero que va a remiten los síntomas, las obstrucciones, la hipoxemia, podemos continuar con ellas. Por eso es importante que el paciente continúe con su CEPAP hasta que se haga una nueva evaluación para decidir si lo retiramos o lo tiene que continuar. Pero sí es muy importante que conozcamos todos los puntos de la cirugía bariátrica para que la podamos ofrecer para mejorar calidad de vida y de una forma segura a los pacientes.
Antes de terminar, ¿le gustaría comentar algo más, agregar algo más? Pues no, creo que ya hablé mucho. Creo que queda bastante claro el panorama que tenemos con estos pacientes, que es una buena opción. El paciente mejora su calidad de vida, mejora su autoestima, ¿no? Mejora sus relaciones personales, ¿no? Y mejoran sobre todo las comorbilidades. Entonces, yo creo que siempre es tener en mente el paciente que podemos brindarle estos beneficios con la cirugía bariátrica y no tenerle miedo, porque es una cirugía segura. Menos del 1% de los pacientes se te van a complicar si tienes todo este cuidado perioperatorio y si sabes que el cirujano con el que estás trabajando es certificado y sabe realizar los procedimientos, ¿no? Entonces, es una cirugía segura, que a lo largo de los años se ha vuelto todo el perioperatorio mucho más seguro y que debamos de empezar a tener en mente la referencia de los pacientes para mejorar todas estas comorbilidades. Excelente, doctora. Quiero agradecer a la doctora Angelina Contreras por acompañarnos. Les vamos a dejar todos los datos de la doctora aquí en el subtítulo para redes sociales, por si tienen alguna duda o se quieren comunicar con ella. Ella está en Reynosa. Así es. Entonces, ahí les dejamos los datos. Les agradecemos por acompañarnos en este videoblog. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para obtener más información y para saber sobre estos videoblogs que vamos a seguir haciendo en esta segunda temporada. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.